Hola a Listo. todos y bienvenidos a Tres Lecciones. Hoy tenemos un súper invitado y además un gran amigo que es Andrés Londoño. Andrés, que además fuimos compañeros de la universidad toda la carrera. Toda la carrera y paseamos, conocimos parte del mundo, todo Colombia, entonces los mejores recuerdos. Total. Entonces, feliz pues Andrés de tenerte acá. Andrés pues para todos es el fundador y el CEO de Home Capital, una empresa de tecnología en el área de propiedad raíz. Y pues como todos los jueves también está Miguel, mi coequipero de esta aventura. Hola Miguel. Hola Cristi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Andrés, muchas gracias por aceptar esta invitación, hombre, qué gustazo que estés con nosotros hoy aquí. Miguel y Cristi, de nuevo, mil gracias y qué honor, qué responsabilidad también. Hombre, Andrés, entonces, como te contaba, como siempre, este espacio arranca con que tú nos cuentes un poquito sobre ti y que le cuentes pues a toda la audiencia tú quién eres y de dónde vienes. Y ya luego entramos al espacio de Tres Lecciones, que para todos, Andrés van a oír, tiene una historia muy interesante de muchos años en el mundo corporativo y ahora ya lleva varios años en el mundo emprendedor. Entonces vamos a enfocar esas tres lecciones como a esa mezcla de esos dos mundos. Entonces, Andrés, adelante. Listo, mil gracias. Antes que cualquier cosa, contarles pues, que soy de origen financiero, show me the money, pero quiero orientar esta conversación a un tema de la combinación de persona con el mundo de los negocios, ¿sí? Y quiero arrancar esta conversación con una definición que tiene Harvard Business School de lo que es felicidad. Y la felicidad, según Harvard, es póngase objetivos, cúmplalos y autoconózcase y disfruten mientras que los cumple, ¿sí? Eso es una definición de felicidad bastante profunda. Me ha gustado mucho porque es muy práctica y eso es parte de lo que yo he tratado de vivir durante toda mi vida. Entonces, ingeniero administrativo de la escuela del 99, primer semestre. Ahí una de las decisiones que tomé fue irme inmediatamente de Medellín. Fue una decisión absolutamente clara que la tenía. Quería vivir el mundo, ¿sí? Y me fui a vivir al mundo de las corporaciones internacionales. Trabajé principalmente en Coca-Cola. Ahí hice mi carrera financiera arrancando desde bajo nivel hasta llegar a los niveles superiores en finanzas, donde manejé planeación financiera, tesorería, contraloría. Y de ahí me moví como vicepresidente financiero en Colombia, en Pfizer. De ahí me moví a ser el CFO para Latinoamérica. Y de ahí tuve que tomar una decisión muy dura porque básicamente lo que me dijeron es véngase a vivir a Nueva York, siga creciendo en su carrera corporativa. Y dije, no, yo no me voy a ir a seguir haciendo mi carrera corporativa en finanzas porque mi proyecto de vida, y es parte de lo que quiero contarles porque mi vida la quise dividir en tres partes. La primera parte, el mundo corporativo, quería cumplir antes de los 40 años, haber cumplido una cantidad de retos corporativos para después ser emprendedor. Que entonces, para terminar esta primera etapa de mi vida, entonces me dijeron, sea financiero en Nueva York. Les dije, no, quiero irme a una gerencia general. Me dijeron, pues usted no está validado todavía como gerente general, ensaye y probemos con un país chiquito. Me dieron la gerencia general de Ecuador, se mostró track record y me empezaron a dar países adicionales hasta llegar a tener Colombia, Ecuador, Perú y Chile, y ese fue mi último cargo corporativo. A los 39 años, decidí renunciar voluntariamente a ser empleado con 10 años de antigüedad, que era muy doloroso porque una de las cosas que uno dice, tengo 10 años de antigüedad con un salario de multinacional, de gerente general, eso pues obviamente uno hace las cuentas y multiplica y es una platica, ¿sí? Pero yo tenía como filosofía de vida ser libre, y yo una de las condiciones de vida que me puse fue no ser prisionero de una antigüedad de una compañía, de una potencial indemnización. Igual fui medio ingenuo y dije en Pfizer, vengan, liquídenme
pues que me quiero negociar con ustedes, y me dijeron, pues no sea loco, pues cómo lo vamos a liquidar si lo que necesitamos es aquí, que usted siga creciendo. Y eso fue en una Semana Santa que me dijeron eso. Me fui a la Semana Santa más aburrido que un berraco y volví el lunes con mi decisión de vida que ya la había tomado hace, o sea, desde que arranqué mi carrera. Dije, no, es que mi decisión es ser a los 40 emprendedor, ¿sí? Renuncié entonces voluntariamente. No me aceptaron la renuncia sino hasta un día antes de montarme al avión, para irme a hacer algo que llamé el entretiempo. El entretiempo fue irme a vivir a Boston, a estudiar, ¿sí? Me fui a Harvard Business School a hacer el programa de GMP, ¿sí? Mientras tanto, pues se me olvidó contarles, hice el MBA en Bogotá, en el INALDE, y entonces me fui para Harvard. Decidí irme a Harvard pensando básicamente que quería irme a aprender de los mejores, ¿sí? Quería irme a coger un relacionamiento internacional aún superior al que tenía, y prepararme básicamente como para la segunda etapa de la vida. Entonces yo tomé este programa de Harvard como un tiempo sabático de reflexión, sin compromisos de estar cumpliendo presupuestos, sin compromisos de estar teniendo que reportarle a casa matriz. Entonces me fui totalmente independiente y libre, ¿sí? Y en ese año que estuve allá estudiando, pues básicamente también monté el modelo de negocio. Mi programa, pues el programa de Harvard me sirvió como base, y como fue mi proyecto de grado, entonces lo utilicé para eso. Y de ahí me vine a emprender en el 2015, segundo semestre del 2015. Empecé Home Capital, que ya vamos a hablar un poquito de esto. Llevo ya prácticamente 6 años siendo emprendedor. En ese interín, como les conté ahorita, una de las cosas que yo quería hacer era contribuirle a la sociedad, y vine con esto después de Harvard súper claro, y quería contribuirle a través de ser profesor, y multiplicar ese conocimiento a través de esto. Entonces decidí no soportar posiblemente un niño, una familia, sino que dije, pues más bien voy a contribuir a que sea multiplicador. Dejé de ser profesor de la Escuela de Ingeniería, de la materia de gerencia estratégica, porque me nombraron presidente de la junta directiva de La Lonja, a pesar de que yo venía nuevo en el sector, pues como a través de hacerle preguntitas al sistema, pues la gente entendió, pues, o me vieron a mí potencialmente como algo que podía transformar la industria, ¿sí? Y realmente, pues ese fue el proyecto. Me nombraron presidente de la junta directiva de La Lonja. Actualmente soy el vicepresidente de la junta. Hemos dicho, cambiamos la presidencia hace 2 meses, 3 meses, y en este momento soy el vicepresidente. Entonces, actualmente soy emprendedor y tengo una responsabilidad de contribuir a través de La Lonja, de Medellín, Antioquia. Qué bien. Y contanos un poquito de cómo fue ese cambio de industria. Es decir, hoy en día estás metido en el negocio inmobiliario, pero nos acabas de describir una vida corporativa muy en términos de productos de consumo. ¿En qué momento llegaste al mundo inmobiliario y por qué? Sí, de hecho estaba en 3 sectores, en gaseosas, en farmacéutica y ahora en el sector inmobiliario, ¿sí? Y como arranqué contándoles que parte de la felicidad es ponerse proyectos y cumplirlos, aprender de nuevas industrias para mí me apasiona. Sí, hice el curso en esas 2 industrias, aprendí muchísimo, y al final el reto es ver cómo transformar también más industrias, ¿sí? Entonces allá en las gaseosas y en el tema farmacéutico hicieron unas cosas, y la idea es acá, y al final dije, vamos a hacer esto en grande, y en una industria que está muy atrasada, ¿sí? Es de las industrias más grandes que les falta tecnología, es de las industrias que tienen unos puntos de dolor muy críticos asociados a todo el tema de miedo de las transacciones, del sobrecosto de las transacciones. Entonces vinimos al proyecto de transformar esta industria. Ok. Yo creo que eso, ahora que hablemos de las lecciones, de pronto ese tema va a salir pues en una de las lecciones, como
cómo piensa uno, ¿cierto?, en escoger un negocio y en por dónde se mete. Entonces, ¿por qué no empezamos a hablar? La idea es que las lecciones sean alrededor y el tema que escogió Andrés es esta mezcla, ¿cierto?, del mundo corporativo y el mundo emprendedor y las lecciones que todo ese camino le ha dejado a Andrés. Entonces, Andrés, ¿por qué no arrancamos con esa primera lección? Listo, sí. Esa primera lección es de cómo pasarse de ser primera línea de una multinacional a renunciar voluntariamente a ser emprendedor. Mucha gente me tildó de loco, ¿sí? Y agravado con que cuando me fui para Estados Unidos a estudiar, yo había invertido en Pacific Rubiales, había invertido en Libranzas, había invertido en una compañía en Bogotá que se quebró, entonces todo eso me pasó simultáneamente. Entonces, mientras que yo tomaba clase allá bien juiciosito, mis finanzas personales estaban medio descuadradas. Entonces uno dice, ¿cómo? Porque es que uno estando allá, las tentaciones de volverse a ocupar, me salió otra vez puesto en Nueva York para irme para Pfizer. Entonces dije, miércoles, ¿y aquí qué hago? Sí, entonces el camino se me complicó y las tentaciones de volver al mundo estable son muy grandes. Entonces esta historia me la resolvieron el profesor de finanzas de Harvard Business School y le dije, necesito que usted me regale un espacio después de una clase que estoy que me enloquezco acá, no sé qué hacer, si devolverme a mi vida anterior o continuar. Entonces me dijo, miren, yo ni soy numerólogo, ni astrólogo, ni sé leer el tarot, ni sé qué es su negocio, pero yo sí le voy a dar una recomendación. Toda persona es un producto financiero, ¿sí? Y toda persona tiene un valor presente neto. Usted es financiero porque ya le vi la hoja de vida y obviamente lo he visto en clase y ahí es como sabe un poquitico más. Entonces, obviamente, haga una cosa muy fácil. Como todo esto tiene que ser numérico, haga un flujo de caja descontado y haga una comparación. Entonces, el primer flujo de caja descontado es, hágase de cuenta que usted tiene sus proyecciones siendo empleado. Entonces, usted tiene unos ingresos, usted tiene unos gastos, usted tiene unos rendimientos de sus inversiones que tiene, usted tiene asociado una perpetuidad, tiene asociado unos impuestos y al final saca un flujo de caja descontado y usted tiene el producto financiero Andrés Londoño vale tantos pesos o tantos dólares. Muy bien, listo. Ahora vámonos a hacer el mismo ejercicio como emprendedor. Entonces me dijo, como aquí no sabemos, usted que también le va a ir en ingresos, porque ni sé su negocio, ni sé nada, hagamos el ejercicio como punto de equilibrio. Entonces, si usted vale 100 pesos, hagamos el mismo ejercicio al revés. Deje su valor presente neto y empieza a calcularlo. 1, usted va a tener un rendimiento de su patrimonio. Entonces empezamos a comparar rendimiento de su patrimonio como empleado. Entonces me preguntaba, Andrés, ¿cuánto es el rendimiento de su patrimonio actual? Y yo, primera cosa que yo decía, siendo financiero, yo decía, no lo sé. Y a mí me dio pena decirle que posiblemente era negativo, porque había invertido mal en todo eso. Entonces yo decía, ¿y esto qué me está pasando? O sea, la primera pregunta es cuánto me retiro en el patrimonio. Entonces le alcancé a responder, le dije por salir del paso, para que no me clavara en clase de bruto. Entonces le dije, no, pues en este momento es un punto más que la inflación, ¿sí? Entonces me dijo, ok, perfecto. Me dijo, ¿usted cree que si usted le dedicara más tiempo, si tuviera control, si le aplicara el sistema de contactos que usted tiene, si tuviera el sistema de conocimiento o aplicar el sistema de conocimiento, su rendimiento del patrimonio no sería mayor? Entonces póngale un poquitico más al rendimiento de patrimonio. Listo. Segundo, Andrés, la perpetuidad de un empleado, ¿qué pasa si usted se queda inválido, tiene un accidente en una bicicleta y queda con muerte cerebral? ¿Sí? O cualquier razón usted tiene que dejar de trabajar. Usted tiene una perpetuidad asociado al seguro que usted tiene del seguro público o lo que tiene uno del seguro social o como se llama acá en Colombia, de invalidez. ¿Sí? Ok, ¿qué pasa si usted tiene una compañía? La perpetuidad de una compañía, porque usted puede tener eso, pero la compañía sigue trabajando porque si usted tiene un sistema de ingresos, el cual sigue trabajando. Entonces, meta eso dentro de ese flujo. Lo otro, en impuestos. ¿Cuáles son los impuestos suyos? Obviamente esto no hay que decirlo muy duro, pero ¿cuáles son los impuestos suyos?
Pues yo le dije 30 y punta y me dijo, no sea ingenuo, ¿sí? ¿Y cuánto paga usted de seguridad social? ¿Y cuánto paga usted para fiscales de todo lo que tiene que pagar adicional? Entonces, es mucho más que el 30 y punta. Ok, listo. Y cuando es usted es emprendedor, usted tiene todos los escudos fiscales a su favor y su tasa de impuesto es muy diferente. Entonces, cuando usted lleva eso, entonces vuelve y pone el punto de equilibrio y el punto de equilibrio termina siendo que los ingresos de uno son el 30-35% solamente cambiando el modelo de negocio. Entonces, cuando yo tuve eso, me dice él, esto es un seguro psicológico para que usted diga, bueno, usted va a ser capaz con el 30% de lograr el punto de equilibrio de ser empleado. Entonces uno dice, el 30% nomás, bueno, yo creo que yo de pronto sí soy capaz. Entonces a mí se me fue quitando el miedo. Segundo, me dijo, usted me preguntó por la parte económica, pero no me ha preguntado por la parte personal. La primera pregunta es, ¿usted tiene hijos? Sí, claro. ¿Y usted cuánto tiempo lo ve como empleado? Le dije, muy poquitos. ¿Usted me puede recordar quién es su perpetuidad o cuál es la perpetuidad suya en la vida? Le dije, no te entiendo la pregunta. Me dijo, ¿qué pasa si usted se muere? La perpetuidad suya son sus hijos, es las personas que quedan detrás de uno acá en esta tierrita. Entonces me dicen, usted cómo, si usted trabaja tanto para una compañía o cómo si trabaja tanto para su negocio, usted no le va a dedicar tiempo a su perpetuidad. Su perpetuidad es la principal valor del valor presente neto, valor presente neto de esto. Entonces usted puede tener con un sistema de ser emprendedor, poderle dedicar tiempo a su perpetuidad y puede tener el tiempo y la flexibilidad para poder controlar usted su propia vida. Usted siendo empleado, le controlan la vida y le controlan la agenda a la hora que vienen las reuniones. Hoy en día, pues eso no es tan así siendo emprendedor, pero hoy en día yo sí soy capaz de decir más o menos mi horario, mi ventana de horario está entre tal hora y tal hora. ¿Sí? Entonces, conclusión, esa primera lección está asociada mucho a un sistema económico, que un sistema económico tiene claros indicadores de qué es más eficiente que otro. ¿Sí? No estoy diciendo que la recomendación sea que sea emprendedor. Yo creo que es parte de lo que vamos a hablar ahorita del tema, porque ser emprendedor tiene muchas restricciones y es difícil, eso no es fácil. ¿Sí? Entonces, y no es Y para se todo el mundo. necesitan empleados también, es decir, Y se necesitan empleados. Total, no o todo sea, el tejido empresarial no puede ni ser exclusivamente emprendedores ni ser exclusivamente empleados. Necesita Totalmente de la acuerdo. combinación de las dos. Totalmente de acuerdo. Lo que sí invito en esta charla es que la persona sea consciente de eso. ¿Sí? Que hay gente para un lado y que hay gente para el otro. Y no está mal. ¿Sí? Mi pareja es empleada. ¿Sí? Y sabe esta fórmula perfecta. Y es consciente de que ella no es para tener un día, 3 días buenos y uno malo, que es el emprendedor. Ella prefiere tener una estabilidad mucho más regulada. ¿Sí? Claro. Entonces, pero sí por lo menos es consciente. Y entonces, Total. si uno es empleado, uno sabe dónde están los puntos que uno tiene que empezar a mover y cómo empezarlos a mover. ¿Sí? Para que uno sea muy eficiente como producto financiero. Y fuera de eso, que tenga uno control de su vida, porque es que al final, como arrancamos esta charla, esto es felicidad desde el punto de vista personal. ¿Para qué, Claro. para qué plata si no hay felicidad? Y es enteramente un tema de mindset, es decir, vos tenés que estar conectado y contento y además tranquilo con las intranquilidades que eso te va a producir. Es decir, una aventura de emprender, pues tiene, como vos decís, días buenos, días malos. Ahora, ser empleado también tiene días buenos y días malos, por supuesto. Total. Pero es distinto. es distinto, exactamente. Sí. Entonces, es un asunto de cómo enfrenta uno o cómo maneja su estado mental frente a ese, llamémoslo, riesgo que genera el tener unos días buenos y unos días malos, y que el que le pone el pecho a la brisa, pues es el mismo emprendedor, ¿cierto? Ahora, yo creo que también me parece muy interesante lo que estás hablando de tu esposa, porque es que también es muy importante uno identificar dónde se siente mejor. Es decir, el que se siente mejor siendo empleado, sea el mejor empleado que puede ser. El que quiere ser emprendedor, pues sea el mejor emprendedor que puede ser, ¿cierto?
pero a veces, y lo digo es porque yo a veces lo veo con los muchachos, con los estudiantes y sobre todo cuando entrevisto, digamos, aspirantes, en estos jóvenes que están llegando a edades de universidad, hay mucho interés por el emprendimiento, pero tal y como vos lo decías y tal como ha sido la experiencia de Cristi también y otros emprendedores que hemos tenido aquí, pues los emprendimientos primero no tienen como un límite de tiempo, pues, o sea, vos sí te pusiste una meta y dijiste antes de los 40 yo quiero tal cosa, pero hay gente que emprende después, hay otros que emprenden antes, hay unos que emprenden y después se revientan y se emplean. Entonces, al final del día yo creo que el punto clave es esa reflexión que vos hacías al principio de qué es lo que me produce felicidad, ¿cierto? En mi relación persona-trabajo. ¿Es a través de un empleador o es a través de un emprendimiento? Y yo tengo ahí una pregunta, Andrés, para ti, pues ya que llevas varios años emprendiendo y pues después de todos esos años en el mundo corporativo, si te pudieras devolver, ¿darías el paso antes o sientes que lo diste cuando lo tenías que dar? La pregunta que siempre se hace uno, de hecho, cuando uno arranca este proceso de emprendimiento, uno toca muchos mentores. Nosotros somos hoy en día empresa Endeavor, ¿sí? Hoy en día, o sea, dentro de las aceleradoras más grandes del mundo está Endeavor y tiene muy buenas prácticas de cómo manejar los emprendimientos, ¿sí? Hablan de que los grandes emprendedores ahora son personas que tienen más de 45 años, ¿sí? Es una estadística que sacaron, cosa que me tranquilizó el tema, ¿sí? Sí, Sin embargo, yo creo, no, yo estoy feliz con la decisión que yo tomé porque es que cuando yo decidí ser empleado, yo decidí conocer el mundo y conocer el mundo desde el mundo corporativo, que es muy seductivo, ¿sí? Y decidí hacerlo en multinacionales para poder conocer el mundo completo, no conocer solamente Colombia y sus regiones, ¿sí? Entonces tuve la oportunidad de poder viajar por el mundo. De hecho, pues yo creo que hasta viajé más de la cuenta porque viajaba 3 semanas al mes. Entonces, geográficamente conozco bastante bien muchas regiones, ¿sí? Sino conocer como las buenas prácticas de grandes compañías. Y por eso fue que intencionalmente trabajé la número uno de esas industrias, ¿sí? Entonces, y yo tenía claro qué quería. Entonces yo cumplo, o sea, yo cumplí y cuando yo digo me certifiqué o me gradué como empleado, me gradué feliz, ¿sí? Entonces son etapas de la vida de la segunda, estoy en este momento en la segunda etapa de mi vida y ya veremos qué pasa, ¿sí? Pero mi proyecto también es certificarme en esta segunda etapa. claro. Eso es una buena manera de verlo. Me gusta esa expresión, me certifiqué o me gradué de tal cosa, porque al final del día, ese pues es una expresión muy actual, el tema de las certificaciones, pero al final del día, eh, el patrimonio que vos estás poniendo en tu emprendimiento no es solamente el patrimonio financiero, sino tu experiencia previa. Es decir, ese paso por el mundo corporativo te dio las herramientas que utilizas hoy para tomar decisiones, para montar empresa, para definir procesos, o sea, para todo, ¿cierto? De manera que esa es una muy buena manera de verla, porque sí, me certifiqué en esto, ahora me voy a certificar en lo otro, ¿sí? Y así ha sido como o sea, los 3 tiempos los he enfocado así y por eso arranqué con la definición de ponerme objetivos, ¿sí? Sí. Y al final, si se dan cuenta, son objetivos totalmente diferentes. O sea, yo estoy buscando conocimiento, reto, felicidad a través del logro, ¿sí? Súper. Súper, Andrés. Y entonces eso me da pie para que hablemos ahora un poquito de la segunda lección, porque pues bueno, listo, viviste ese mundo corporativo, te fuiste a hacer ese entretiempo que nos contaste a Harvard y bueno, ya llega entonces el preámbulo para esa segunda etapa. ¿Cómo elegiste el negocio al que ibas a montar? Que me imagino que tiene que ver con la segunda lección que nos vas a contar. Sí. Entonces, como ya les conté que invertí muy mal antes
de irme a vivir o sea, antes del entretiempo, o sea, había conseguido, o sea, yo, pues mal que bien, yo me había como medio prepensionado, pues obviamente no podía vivir a toda ancha ni a todo gadar, pero sí por lo menos tenía la capacidad financiera pues, para poder seguir viviendo, ¿sí? Entonces, como fallé en esas decisiones, yo dije, arranquemos, y muchas veces de las decisiones uno arranca de qué no debe hacer, ¿sí? O sea, que hay veces lo más fácil es, si uno sin saber qué hacer, es qué no hacer, ¿sí? Entonces, lo primero que dije es, invertí en papelitos, o sea, invertí en libranzas, ¿sí? Y con todo el respeto, porque hay muchas compañías de libranzas muy buenas, pues yo estaba invirtiendo en algo que era un subyacente, un colateral que había detrás muy débil, ¿sí? Entonces yo no quería volver a invertir en papelitos, ¿sí? Yo no quería invertir en algo que, como pasó ayer en Avianca o antier, se quitaron la acción de Avianca de la Bolsa de Valores de de la Colombia. Bolsa de Valores, y yo no quería, porque como yo había invertido en Pacific Fluviales, había perdido plata a través de acciones, había perdido plata en libranzas, había perdido plata prestándole compañías, yo dije, yo no quiero más papelitos. Entonces el primer reto era meterme en un negocio que no fuera papelitos. Entonces por ahí fui llegando a donde llegué. Yo quiero invertir en donde haya algo que me enseñaron en mismo Harvard, y qué pena utilizarlo, pero es que lo que pasa es que en estas universidades le enseñan a uno grandes conceptos reducidos a simplezas en algo que se llama ojitos ven, manitos tocan. Y ojitos ven, manitos tocan es un subyacente sólido que, como su nombre lo indica, algo que yo pueda ver, que lo pueda tocar, y termina siendo el real estate o la propiedad raíz, un vehículo que te permite tener ojitos ven, manitos tocan, ¿sí? Entonces, arranqué del que no. Primer tema. Segundo tema, una de las cosas que veíamos, o que, mejor dicho, que son muy útiles en el tema de estrategia y definición de modelos de negocio, es una matriz muy simple. A mí mucha gente habla del DOFA y habla de Sí. todas las matrices habidas y por haber, ¿sí? Pero se le olvida varias variables. Y esto es una matricita de 3x3 que ayuda muchísimo a poder validar un modelo de negocio exitoso, ¿sí? El primer vector está asociado a la diferenciación, ¿sí? ¿Qué tan diferente es el modelo de negocio? ¿Sí? Segundo, que sea apalancado. La palabra apalancado es una palabra que es mágica. Esa palabra, yo no había entendido bien esa palabra antes. La palabra apalancado, como su nombre lo indica, es en física, o sea, a mí no me olvida primer semestre de física, donde uno veía que pues si esta es la palanca y uno hace fuerza, en la mitad de la palanca tiene que hacer mucha fuerza y baja poco. Y al final la palanca es, entre más larga, uno hace menos No, el fuerza esfuerzo del y torque. avanza mucho más. Entonces, uno cómo hace para con menos fuerza avanzar más. Entonces, esa palabra palanca y en términos de negocio es que la plata la ponga otro, ¿sí? Que uno apalancarse en equipos, uno apalancarse en mercadeo para poder conseguir un impacto muy grande a través de un esfuerzo menor. Y tercero, que sea escalable, que sea demasiado útil para demasiada gente, ¿sí? Entonces, obviamente, esa escalabilidad está como en el TAM, que es el Total Addressable Market, que es el total tamaño de mercado, ¿sí? Y que sea de alto impacto. Entonces, pues mi modelo de negocio, o lo que estamos trabajando en este momento, pues cumple esos requisitos. Entonces, hoy en día un capital es un outlet de vivienda, ¿sí? Donde tiene una diferenciación asociado a que las transacciones se hacen digitales, a unas transacciones que se hacen generando ahorros de dinero, tiempo y problemas, ¿sí? Y donde integra no solamente al comprador, al vendedor, sino al sistema bancario. Entonces nosotros, eso es un tema absolutamente diferenciado. Eso no existe en el mercado y estamos trabajando por eso. Apalancado porque pues prácticamente esto se hace con plata del sector financiero y con mercadeo. Nosotros somos una plataforma y de expansión, pues en este momento lo único que necesitamos en este momento es un poco de fondeo para poder expandir a cualquier mercado este tipo de modelos, ¿sí? Entonces, a las tres variables
que tiene, o los 3 vectores, y los otros 3 vectores es ustedes, perdóname Andrés, una interrupción ahí. En el modelo, ustedes son el intermediador en la transacción, ¿verdad? ¿O no. ustedes compran las propiedades y ustedes las revenden? Sí, nosotros tomamos posesión de la propiedad, generamos una cantidad de sinergias, una cantidad de controles, una cantidad de seguridades. Entonces nosotros somos los dueños de la propiedad cuando compramos y le vendemos directamente a una compañía, no le está vendiendo a un agente inmobiliario, no le está vendiendo a una persona natural, está vendiéndolo a una compañía como si fuera un constructor. Nosotros vendemos propiedades construidas. Y el sector financiero nosotros lo empatamos porque nosotros somos al final los que tenemos la propiedad certificada y se la colocamos como créditos al sector financiero. Voy a escribir aquí en el chat del que está conectada la gente la dirección del sitio porque yo me lo miré y me ha parecido muy interesante. ¿Sí? Bueno, y los otros 3 vectores que tienen que cruzar contra estas es la idea, el entorno que te permita estar y que el entorno lo solicite, ¿sí? Y el gestor. Entonces, muchas veces de todas estas matrices estratégicas que hay por ahí, es muy buena la idea, pero ¿cómo diablos se ejecuta? ¿Sí? O como en estos días me dijeron que el emprendimiento es como el Office, ¿sí? Pues un Word, mejor dicho, arranque por un Excel, ¿sí? Y el Excel saque los números, el Excel le cabe todo. El PowerPoint muestra una idea de cómo se hace, y ese es todo el pitch, pero ya el Word es el paso a paso de la ejecución. Entonces, hay que pasar hasta el Word, hay que llegar hasta la ejecución. Entonces, el tema de poder ejecutar un proyecto es muy importante y el gestor hace muy buena parte de este proyecto para que esa matriz se consolide. Entonces, Andrés, explica, ¿qué es el gestor? ¿Es el fundador? Pues el gestor es ¿qué? No necesariamente, puede ser el fundador, pero normalmente, y es parte de los aprendizajes ahorita, de lo que no hacer, ¿sí? Definitivamente el gestor es el equipo que lleva esto, ¿sí? Es todo el equipo, el talento humano. El equipo que ejecuta. Sí, todo el talento humano que hay detrás de esto. Perfecto. Sí, total, porque si uno no tiene con quién ejecutar y al final no hay nadie que se las sepa todas, entonces un emprendedor si no se rodea bien, pues solito tampoco va a poder. Sí, hay 1000 ideas de servilleta, de bares, de amigos en fincas, de venga, asociémonos, venga, juntémonos, que tengo una idea muy buena y eso le queda ahí, eso le queda cuando, o sea, yo no sé cuántos emprendimientos muy buenos hay en servilletas en muchas partes. Sí, todo el mundo quiere ser socio, todo el mundo quiere emprender, pero vaya, ejecute. ¿Sí? Aquí lo hemos dicho varias veces. Es que cuando uno se mete en el mundo de los negocios y uno es un ejecutivo, la palabra ejecutivo viene de ejecutar, ¿cierto? Entonces, esa es la actividad más importante al final del día en cualquier persona pues, que está metida en el mundo de los negocios, no solamente emprendedor, sino también pues, empleado, es la responsabilidad de ejecutar. De acuerdo. Total. Lo que un jefe mío llamaba la acabativa, que no se quedaran en iniciativa, sino que faltaba la acabativa. Sí, buen punto. De hecho, ahora hay mucho una tendencia en emprendimiento que se llama de 0 a 1. Yo no sé si ustedes han oído eso. El 0 a 1 es entre la idea de servilleta y la ejecución inicial, pasa mucho. Y esa etapa y eso es uno de los aprendizajes también es, no pase de 0 a 1000, pase de 0 a 1 y ahí sí hablamos de 1000. ¿Sí? Y ese tema de gestor ahí es vital. De acuerdo. Andrés, pero entonces listo, tomaste la decisión, te fuiste, bueno, voy a escoger la idea de negocio, tengo en cuenta esta matriz 3x3 para escoger la idea de negocio y empiezo a ejecutar. Y ahí viene la tercera lección, que es entonces, en ese proceso de ejecución, qué errores y qué cosas, qué metidas de pata has hecho que te han enseñado y qué debería uno de pronto aprender de tus errores, los que nos están oyendo y cosas que les puedas ahorrar. Pueden producir risas, o sea, estos son de los errores
que uno dice miércoles, esto si lo hubiera sabido hubiera evitado, o sea, hubiera evitado muchas noches, porque es que al final esto se traduce en noches, ¿sí? En noches sin plata. Entonces, pues una de las cosas que yo creo que yo hice, pues que lo hice con mi propósito de vida fue ser corporativo y después ser emprendedor. Sin embargo, una de las cosas que me costó mucho fue hacer ese cambio. Uno cuando es corporativo, entonces uno ya tiene un ego, uno ya tiene una atracción, uno ya lo atienden porque tiene una marca detrás, uno ya tiene un perfil de vida X. Entonces, cuando uno es emprendedor, olvídese eso. Olvídese que vive de la historia. Papito, las grandes logos que hay detrás, aquí le abren la puerta a usted las reuniones, solamente si usted tiene una propuesta de valor grande, ¿sí? Porque además, cuando uno es emprendedor, cuando uno viene de compañías, ¿sí? Pues lo atienden empleados a uno también. Entonces, el empleado, y uno ya va como emprendedor, ya el nivel de conversación es diferente. Entonces, entonces ya uno va donde los emprendedores y lo trata a uno como empleado. Entonces, ese gap te genera, sí, usted está certificado como emprendedor, perdón, como empleado, pero usted no está certificado aquí como emprendedor, ¿sí? Entonces, yo creo que uno ser consciente de las realidades más rápido es muy útil, ¿sí? Eso cual multinacionales, eso cual nada, esto venga, que es que esto es un mundo nuevo, ¿sí? Me hiciste acordar de una historia de Colin Powell, el ex general y ex ministro norteamericano, que hablaba precisamente de eso que acabas de decir. Él decía, vea, yo después de que salí de ser secretario de Estado, ¿qué fue lo que más duro le dio? ¿Y usted sabe qué fue lo más duro? La primera vez que me tocó montar en avión. Porque yo estaba acostumbrado a que el avión estaba prendido esperando que yo me montara, y apenas me montaba, arrancaba de cualquier parte del mundo. Pero cuando a mí me tocó volver a hacer fila, volver a meter en una sala de espera, ese cambio sí fue muy teso. Y es eso que estás contando, pues. Pues yo no tenía avión, pero yo llegué a la sala VIP de Avianca aquí en el aeropuerto y fui a entrar y me dicen, me muestra por favor su tarjeta, y yo la saqué y me dicen, señor, no puede entrar. Su tarjeta Diamond está vencida desde el año pasado. Oiga, pero es que llevo siendo Diamond 8 años. Esas son las políticas. Entonces, eso de volver al mundo o sea, volver al mundo real es impactante. Y yo decía, ¿y yo qué hice de mal para que no me dejen entrar en una sala de VIP? No, nada, a ganarse sus millas. Hoy en día me gano millas a la lata porque parte de las escrituras las pago con tarjeta de crédito. Entonces viajo como viajaba antes con millas, ¿sí? Pero son operaciones diferentes. Lo que hay o sea, yo salí muy triste de esa sala VIP, salí con una tranquilidad que yo antes viajaba en los horarios que me tocaba viajar porque eran las reuniones de otros. Hoy en día viajo en el horario que yo escojo. ¿Sí? Claro. Es totalmente. Total, es unas por otras, como en toda la vida. Sí, entonces viajar en económica es muy sabroso. Pero Andrés, te voy a decir. Y en el horario de uno. En el horario de uno. Te voy a decir algo también. Yo creo que esa experiencia es tremendamente enriquecedora en el plano personal. ¿Sabes? Yo creo que los tres hemos pasado por ahí en algún momento, y a mí lo que me ha quedado de eso es una gran autorreflexión de lo importante que es, cuando uno está en el mundo corporativo, darse cuenta de que uno se está montando en una película que al final del día no es la película de uno, es la película de la marca que uno tiene detrás. ¿Cierto? Total. O sea, lo cual está bien, ¿sí? Uno es un representante, pues, de una institución, todo el cuento, pero es un ejercicio que es importante uno hacérselo de vez en cuando y decir, venga, yo tengo que trabajar a Miguel, a Andrés, a Cristina, no solamente al representante de la marca A, B o C. No, es que por eso les dije, autoconocerse es una machera. Entonces, ese proceso de autoconocimiento es divino, divino, divino. O sea, esto es uno mismo. De acuerdo. ¿Sí?
Sí, aquí no ganan las cosas uno por un logo, aquí le toca hacer las cosas por uno mismo y eso es de los grandes aprendizajes, o sea, conviértase rápido, ajústese a su nuevo esquema, no viva de la historia, ¿sí? Viva de la realidad y lo que no haga usted por usted mismo, no lo hace nadie. Hoy en día, como emprendedor, y es otro de los grandes de los aprendizajes, hoy en día me toca trabajar con muchas compañías, ¿sí? Y llegarle a través de las escalas de las compañías. Entonces, ¿qué hago yo muchas veces? Al principio es que esto no avanza, el dolor de que es que esto se demora mucho, es que no lo hacen bien. Hoy en día, ¿saben? Les digo a la persona de esa corporación, le digo, ¿sabe qué? Mándeme su patrón de diapositiva, sus logos, y yo le hago la presentación. No tengo ningún problema, porque es que para ellos somos un cliente más o algo adicional. No está dentro de su sistema de compensación, posiblemente. Entonces, lo que yo hago, le hago el trabajo, preséntelo usted, por usted. Total. A mí me pasó exactamente lo mismo cuando estaba en Capúa. Yo le decía, se lo va a presentar a su jefe. Si quiere, yo le hago la presentación, pásemela. Entonces, yo les mandaba la presentación hecha. Ya él vería si le hacía algo distinto, pero yo les mandaba la presentación. Tiene uno que acomodarse y también como despejarse de que al final eso no es más que el ego. Claro, es que eso... Las trampas del ego. Sí, de acuerdo. Voy a hacer una interrupción un segundito, Andrés. ¿Tenés chance de prender alguna luz que ya te estamos voy a hacer, viendo? gracias. Da un segundo. Sí, dale, que estás no ya vemos super... nada. Problemas de la edad. Eso, ya Eso, te veo muy bien, mejor. mucho mejor. Perfecto. Que te Sí, estaba se nos olvidó demasiado decirte al tenebroso. principio. Nosotros ya aprendimos que dejamos la luz prendida, así no se necesite al principio, porque al final siempre se necesita. Muy bien. Oíste, Andrés, te quería hacer una pregunta, ahora que estás hablando pues de ese tema como de los aprendizajes a través de los errores que le pasan a uno. Y es la siguiente. Si en tu rol de emprendedor te evaluaras como un empleado tuyo, vos dirías que sos un buen empleado. Me voy a explicar mejor. Me voy a explicar mejor. Y voy a, digamos, a tratar de explicar aquí por qué hago la pregunta así. Porque digamos que hay una visión muy romántica del emprendimiento que tiene que ver con algo que ustedes nos acaban de mencionar y es, hombre, yo cuadro las reuniones en el horario mío, yo trabajo a la hora que yo quiera, yo puedo ser el dueño de mi tiempo, ¿cierto? Eso suena, eso es cierto y eso suena muy bien y eso es muy, muy sexapiloso, pero la realidad del asunto es que cuando uno es emprendedor, pues uno tiene que metérsela toda. Y vos lo dijiste también, no es trabajar solamente en el horario en el que tus socios comerciales están trabajando, sino pues te llevas la oficina para la casa, para la noche, para el colchón, para la almohada, ¿cierto? Entonces, a mí, y esto pues no, esto se lo oí alguna vez a una amiga, me decía, es que a veces los emprendedores son muy malos empleados, es decir, no le ponen disciplina al trabajo como uno le debe poner disciplina cuando uno es un empleado. Sí, mira, en estos días le di una conferencia de Elon Musk, brutal, y alguien le preguntaba a estos, un live de estos, le preguntaba a un emprendedor, ¿alguna recomendación o algo que le quiera decir a un emprendedor que lo motive? ¿Sí? Y él responde, es que si un emprendedor necesita motivación, no es emprendedor. De acuerdo. Entonces, ¿sí? Cuando tú me dices a mí que si yo soy buen empleado porque yo trabajo porque me fascina. Me fascinó ser empleado, me fascina ser emprendedor porque es que es un objetivo personal mío. A mí nadie me lo puso, ni me obligó a nadie a hacer esto. Entonces yo me lo gozo, posiblemente trabajo. Si yo no puedo decir que trabajo más antes que ahora, los sufrimientos son diferentes, ¿sí? Porque, por ejemplo, en pandemia teníamos una planta de personal grande sin ingresos. Esos son retos bastante grandes que cuando uno es empleado, claro, en la pandemia, entre más se demore, pues mejor, porque pues uno está recibiendo salario en la casa. Son sufrimientos diferentes, ¿sí? Pero ese tema de si soy un buen empleado, creo yo, le ponía todo el corazón siendo empleado y le pongo todo el corazón siendo emprendedor. Y no necesito motivación.
Yo hoy en día yo no me levanto porque es que tengo una cita de alguien. De hecho, hoy en día, hace poquito tengo jefe, que es el presidente de la Junta, y me gusta tenerlo, ¿sí? Porque más que jefe es mi psicólogo, ¿sí? Y eso es parte de los aprendizajes que ahorita también les cuento. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, el emprendedor sin necesita motivación no es emprendedor. Sí, y pues mi pregunta estaba también muy orientada al tema de la disciplina que se requiere para uno ser emprendedor, más que, pues, no solamente el tema motivacional, que claro que es súper importante. La disciplina, total. A mí hay una definición de Richard Branson con respecto a los emprendedores que me encanta. Y él dice, un emprendedor es una persona que no quiere trabajar 40 horas a la semana para otro, sino que prefiere trabajar 90 horas a la semana para sí mismo. Y yo creo que ahí radica parte del éxito. Es decir, ser emprendedor implica disciplina y dedicación. Total. Lo que pasa es que ser empleado exitoso, uno no trabaja 40 horas. Uno trabaja mucho más. Sí, no, Entonces, de acuerdo. las 90 horas se dan en las dos partes. De acuerdo. Sí, el Sí, empleado yo quiere creo que quedarse. al final pues al final, yo creo que es más que en la cantidad del tiempo, yo creo que una palabra clave es la disciplina, porque al final el mundo emprendedor es más solitario, sobre todo al principio. Entonces no hay nadie al lado o con el que sea tu par en tu compañía, con el que está uno con una sana competencia o viendo qué tiene que hacer o no tiene el jefe o el gran jefe o el horario de la reunión X que uno tiene que tener listo el informe para, ¿cierto? No hay como todas esas cosas que un poquito en el mundo empleado te obligan a tener la disciplina para poder ser exitoso, porque si no, no lo vas a hacer. Mientras que en el mundo emprendedor, sobre todo al principio, pues eso no existe. Entonces, si tú no tienes la disciplina para tú mismo ponerte esas cosas, pues uno se relaja. Exacto. Sí. Y yo creo que la disciplina, porque es que uno puede tener muy buena disciplina y es parte de los aprendizajes, uno tener indicadores. Cuando uno tiene indicadores, uno avanza efectivamente, ¿sí? Porque uno está luchando contra cumplir un reto. Y retos hay de corto, mediano y largo plazo. Entonces, cuando uno sabe que tiene que ir en una dirección, vamos para la costa, y yo sé que yo tengo que pasar por Bello y tengo que pasar después por Yarumar y después tengo que pasar, pues yo ya sé que tengo que ir cumpliendo metas volantes y yo ya sé para dónde voy, ¿sí? Entonces uno tiene que tener indicadores para poder juntar disciplina con ruta. ¿Sí? Entonces es la combinación de dos y los grandes recomendaciones tenga indicadores y metas volantes. No solamente tenga metas de largo plazo, sino que tenga metas volantes, ¿sí? Porque así uno ni se sobrecarga ni se sobreexige, porque uno sabe que va cumpliendo metas, porque sobreexigirse da sentimientos de frustración, así haya hecho muy buen recorrido, uno tiene que ser feliz. Entonces, ni tampoco subejecución. Entonces, los indicadores realistas exigentes son muy importantes. Bacano. Total. ¿Qué otro cacharro, error o aprendizaje más bien has percibido o ha sido importante en este proceso? Emprender, arriesgando uno su patrimonio 100%, es algo que creo yo no es el más eficiente de todos. Porque en la medida que uno esté pensando si puede comer o no puede comer, o sus hijas pueden ir al colegio o no, le hace perder a uno foco y objetividad, a pesar de que uno puede llegar a ser muy objetivo, muy, ¿cómo se dice?, muy disciplinado y muy estructurado, uno no debería estar jugando con la comida. Hoy en día, cuando yo arranqué a emprender hace 6 años, era un tema que como en estos días me dijeron, es que usted arrancó a ser emprendedor a la antigua. Y entonces, y pregunté, me lo dijo uno de los fundadores de Rappi, que está dentro de nuestros socios y junta directiva.
me dijo, hoy en día hay muchos vehículos para usted emprender a través de esquemas de financiación de emprendedores. Sí, para eso hay muchas, hoy en día está muy desarrollado eso. Entonces, emprender a la antigua es muy difícil, ¿sí? No solamente es muy difícil, sino muy lento. Entonces, uno de los grandes aprendizajes es el mundo del fondeo, que esto es un tema de fondeo de emprendimientos, hay que conocerlo a profundidad. Y ahí viene uno de los grandes errores que yo también tuve. Yo arranqué creyéndome que era el súper financiero, el gerente general, cuando este tema del fondeo, el tema de los emprendimientos tiene una lógica de pensamiento diferente, entonces uno debe conseguirse un mentor, ¿sí? Y ese mentor que esté en ese ecosistema, no es un mentor ni el más querido ni el que más admire, sino el que conozca a profundidad ese sistema. Y si uno, ese mentor, le da participación accionaria para que le interese mucho más el día a día de uno y para que le dedique tiempo, es mejor aún. O sea, son dos grandes cosas que uno debe tener en cuenta, ese porcentaje accionario, porque es que yo al principio uno de los grandes errores era o sea, ser dueño del 100% de la compañía, ser 100% de compañía, de una compañía así, o ser 100 o 50 o 40 o lo que sea de una compañía así, o 30, lo que sea, ¿sí? Es mucho más importante. Entonces, de los grandes aprendizajes, tener un mentor que sea ojalá dueño de un pedacito de la compañía, que lo acompañe a uno en esas batallas de poderlo uno hacer bien. Es demasiado útil, demasiado, demasiado. Súper. Ese, Andrés, esa es una dale. lección que ha sido reiterativa, ¿cierto, Cristi? Sí, la de los El mentores. acompañarse uno de personas pues, que lo orienten y El que te ángel de dan la apalancamiento, no necesariamente financiero, sino el apalancamiento del conocimiento, de la experiencia. Bueno, vale. Yo digo que si yo hubiera tenido eso desde el principio, hubiera avanzado 2, 3 años más. Claro, mucho más rápido. Y lo haces hoy Total. en día con otros emprendedores, Andrés. ¿Has empezado Sí, vos a hacerle mentoring a personas que estén arrancando en el mundo del emprendimiento? yo estoy en un proceso de certificación, entonces estoy apenas generando la credibilidad. ¿Sí? Entonces, pero al que puedo, se lo digo. O sea, se lo digo de todo corazón. Hoy en día, yo son las cosas. Cuando yo empecé a ser emprendedor, yo me guardaba todo para mí. O sea, como en las compañías que todo es secreto. Como el Ahora, corporativo. como en el corporativo que todo es Sí, secreto, yo ahora entre más cuente, más genero mejor. el sistema. O sea, yo ya no tengo el tema de la confidencialidad. Entre más abiertos es mucho mejor. Entonces, el que puedo, le digo. Qué bien. Total. Andrés, antes de hacer entonces la recapitulación y dejando pues abierto para que nos manden preguntitas, ¿algún otro punto en esta última lección o hacemos resumencito? Que se la gocen, como Ah, arranqué, que como arranqué, póngase metas, cúmplalas y aprende y disfrute. O sea, esto es un tema de plan de vida, uno se muere y nada se lleva, ¿sí? Entonces, gócesela, gócesela. total. Y Bien. entonces con eso voy a arrancar con esa definición de felicidad que nos dice que es de Harvard, que era póngase objetivos, conózcase, cumpla sus objetivos y al final ahí llega la felicidad. Simple. Y entonces esas 3 lecciones que nos compartió Andrés hoy sobre sus aprendizajes en este camino del mundo corporativo al mundo emprendedor, lo primero fue alrededor de cómo tomar esa decisión de ser empleado, ser emprendedor, y ahí muy interesante el ejercicio financiero, pues Andrés como buen financiero y el profesor muy inteligente le hizo el ejercicio desde lo que a él sabe y le gusta desde lo financiero, teniendo muy en cuenta la importancia de esas perpetuidades. Hiciste mucho énfasis en cómo medir esa perpetuidad, no solo desde lo financiero, sino también desde lo personal y desde esa felicidad, con esa claridad de metas y del proyecto de vida para uno graduarse o certificarse en cada una de esas etapas.
Entonces, esa es esa primera lección. La segunda, alrededor de los criterios para que un negocio sea exitoso y cómo, pues, Andrés también eligió en cuál negocio se iba a meter y nos compartiste esa matriz 3x3 que me parece súper interesante, donde en un lado está la diferenciación, el apalancamiento, que es con menos fuerza, cómo avanzo más, y cómo es un negocio escalable, demasiado útil para demasiada gente. Y los otros tres, la idea, el entorno y el gestor, donde el gestor es el equipo que ejecuta, y ahí hablamos pues un poquito de la importancia de ejecutar para que el negocio de verdad sea exitoso. Y la última lección, pues esos errores a prevenir cuando se emprende. Hablamos un poquito de cómo no caer en esa trampa del ego cuando uno pasa de tener esa marca detrás a hacer otra vez Andrés Londoño y ya, o Cristina Arbeláez o el que sea. Muy importante, me encantó la frase que nos contaste de Elon Musk de si necesita motivación, de pronto no es un emprendedor, que de verdad eso tiene que tener uno un motor propio y donde ese motor propio necesita disciplina con indicadores. Hablamos también que debe tener en esa disciplina con indicadores metas de largo plazo, pero también metas volantes y la importancia de esas metas volantes. Entender también o emprender arriesgando su patrimonio al 100% no es lo ideal y te hace de pronto perder foco. Entonces ahí yo creo que se conecta con ese apalancamiento que tú hablabas en la matriz 3x3, que uno también se puede apalancar ahí de otros que le ayuden para que uno pueda de verdad pensar en desarrollar su negocio. Y cómo es de importante tener mentores que conozcan de verdad el sistema en el que uno se está moviendo para que de verdad le ayuden a ser exitoso más rápido. Y con la cereza en el pastel de todo lo anterior, gozándosela en el camino. Andrés, ¿me faltó algo? Vamos. ¿Algún punto clave que quieras hacer énfasis? Yo no he visto en más de un año la primera vez que a Cristina le quede faltando algo en la recapitulación. Es una tesa. Ve, Andrés, te quiero hacer una pregunta porque me acaba de pasar una cosa que me pareció simpática. En la matriz de 3x3, ¿cuáles son las variables que están en la horizontal y cuáles en la vertical? Porque como yo lo escribí de una manera y Cristina lo empezó a hablar de la otra, entonces me llamó la atención que lo percibimos distinto. Como Cristi la escribió, está perfecto. La horizontal, no, hermano, diferencial apalancamiento. Me están haciendo trampa porque ustedes estudiaban juntos. Diferencial, apalancamiento y escalable. Y la otra es la idea del negocio o el es el horizontal. Negocio, el entorno y el gestor. Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, mientras van llegando las preguntas. Ya nos llegó una. Te quería pues mencionar que están conectados dos ignacianos que te mandan saludos, que son Juan David Correa Toro y Darío Castillo, que están aquí muy contentos de poderte ver a través del programa. Y Juan David precisamente nos manda una pregunta, dice, ¿cómo ves el desarrollo de PropTech en Colombia? Pues definitivamente es una industria que está on fire, o sea, hay demasiada oportunidad, hay espacio para todos. O sea, esto es una industria tan grande que es, como les conté, es de las industrias menos intervenidas por la tecnología dentro de las matrices estratégicas de los fondos de capital, las bancas de inversión, los consultores, está dentro de negocios a invertir en conjunto con la FinTech. De hecho, nosotros con Capital es home de PropTech y Capital de FinTech. Nosotros estamos juntando las dos industrias, ¿sí? Es absolutamente, va a haber muchos recursos en este cuadrante de la inversión, ¿sí? Entonces, y hay todo por hacer, está todo por hacer. El que tenga muy buena propuesta de valor, pues se va a llevar la gran participación del mercado. Igual, la industria más grande, la compañía más grande en Estados Unidos, no tiene ni el 1% de la participación del mercado. Entonces hay espacio para todos. Okay. Y total, y yo creo que lo que dices es pues que está pues la industria súper caliente, pues porque además ve uno iniciativas saliendo todo el tiempo, pues los que han liderado, pues que yo considero a un Capital, uno de ellos,
todos teniendo rondas de inversión importantes, los fondos apostándole a esta industria en Colombia. Entonces yo creo que definitivamente pues es una de esos sectores de emprendimiento tecnológico donde vendrán pues unas cosas muy chéveres y muy interesantes en los próximos años. De acuerdo. Bueno, Víctor Hugo Arrezueta, desde Perú, nos pregunta, ¿por qué ser emprendedor y no dependiente? Por motivación propia y porque el sistema económico, hay puntos más eficientes en un lado que el otro. Muy bien. Sí, volvemos a esa evaluación del principio que nos contaste. Sí, claro. El sistema de rentabilidad del patrimonio, la perpetuidad, los puntos de impuestos, ¿sí? Y además que cuando uno se vuelve emprendedor, ya conoce el sistema, entonces uno ya se vuelve emprendedor en serie, entonces los negocios ya van saliendo, uno ya tiene en su cabeza, en 2 años acuesten, 3 años acuesten, o sea, ya se va volviendo serial, entonces, y eso es una diferencia adicional. Total, y yo creo que hay un gran valor en eso último que dijiste, porque de verdad uno ya aprende el sistema y aprende cómo se hace y ya hacer el segundo es más fácil y el tercero sí que es cierto. De acuerdo. Andrés, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo se ha ido conformando tu equipo de trabajo? Pues porque, digamos, lo que veo pues en la página, tenés un Dream Team trabajando con vos, tenés un capital humano fantástico. Y vos nos decías pues que este negocio arranca de una idea de un trabajo de grado, o sea que pues arranca, digamos, seguramente de una reflexión muy personal, pero ¿cómo ha sido ese proceso de ir escogiendo esos compañeros de aventura? Primero tengo que reconocer que tengo el mejor equipo de trabajo que nunca, mejor dicho, de mi vida, a pesar de que había tenido grandes presupuestos de contratación antes. Y una de las grandes diferencias es que mis socios son igual de apasionados a mí. Entonces, Total, los conozco a todos y me consta. Entonces el nivel de pasión, el nivel de involucramiento, el nivel es impresionante. Entonces, ¿cómo hacen para no estrellarse? Porque ustedes son pues un acelerador de partículas los unos con los otros. Entonces, eso es un reto, ahí es donde está el mayor reto, ¿sí? Porque hay mucho crack junto. Entonces, y una de las cosas que hemos aprendido también es poner imparcialidad, porque son socios gestores también, ¿sí? Entonces, nos hemos apalancado con el apoyo de externos que nos ayude a regularnos internamente. Entonces, eso ha sido un muy buen vehículo que hemos venido aprendiendo durante el camino. Entonces, y eso es como la pregunta original, ¿cómo se ha seleccionado? Esto es entre que la idea tiene tracción, que cumple ese 3x3, que esto ha venido siendo, pues, la verdad, atractivo para mucha gente. Entonces la gente va llegando, la gente lo va poniendo uno en el camino y las necesidades también lo van obligando a uno, o las necesidades lo van llevando también a conseguir talentos. Cada día viene con su afán. Bacano. Muy bacano. Así es, súper. Bueno, yo creo que por aquí estoy mirando, no tenemos más preguntas. No sé, Miguel, si tú tienes alguna otra. No. Bueno, no, siendo las 6:05 creo que estamos perfectos de tiempo. Andrés, mil gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación. Súper chévere la conversación y los aprendizajes que compartiste con nosotros hoy. Con todo cariño, mil gracias a ustedes por la invitación y disfruten la vida. Yo creo que es eso, disfrutar. Bacano. Muchas gracias, Andrés, hombre, qué placer haberte tenido aquí en esta conversación, que de verdad que sale uno muy... Esto es un mensaje que viene de una conversación que tuvimos hace unos días con Cristi, pero es que son momentos en los que uno termina el día y se conecta aquí y al final sale uno feliz de la conversación, aprendió, conversó, pasó bueno. Eso estuvo muy, muy chévere. Muchas gracias.
Yo quisiera hacer el anuncio de la próxima sesión de 3 lecciones con una advertencia. Vamos a tener un cambio de día solamente la semana entrante. Va a ser el día miércoles en lugar del jueves. El horario es el mismo, 5 de la tarde. Y tenemos un invitado que me tiene muy entusiasmado también de que haya aceptado acompañarnos, que es el doctor José Alejandro Cortés, el actual presidente de la Junta Directiva del Grupo Bolívar y el anterior presidente del Grupo Bolívar, un hombre pues con una trayectoria empresarial en el país fantástica. Y pues creo que va a ser una conversación muy, muy interesante a través pues de la experiencia que este hombre nos va a compartir. Entonces, pues muy invitados todos, estaremos informando pues por las redes, la página y demás, pero como les digo, el cambio es que va a ser el día miércoles 10 de noviembre a las 5 de la tarde. Así es. Entonces, la semana entrante nos vemos el miércoles y la que sigue de nuevo volveremos a los jueves. Entonces, Andrés, de nuevo, mil gracias.